Hola, me gustaría poderos hablar un poco sobre la historia de la aloe vera, ya que en estos últimos tiempos se está hablando mucho de ella, de esta planta. La han comercializado de muchas formas. A mí no me gusta hablar mal de nadie, pero bueno, me gustaría comentaros un poco su historia. Eh, la historia de esta aloe, esta que tenemos aquí concretamente, es la Barbadensis Miller, aunque en realidad tenemos sobre unas 300 especies conocidas y cada vez van saliendo más porque se van polinizando. Se supone que, claro, con el tiempo van habiendo variedades, al polinizarse van apareciendo otros modelos, pero básicamente aloe, todas las aloes tienen propiedades, todas, unas más que otras, sí que es cierto. La aloe vera viene su historia remontada, que se conozca, a miles de años, miles. Digamos que por la era de Cleopatra, eh, ya la usaba para su higiene personal. Los doctores de la época la utilizaban para muchas dolencias. Hay grabados en roca, en tumbas, donde la consideraban una planta sagrada. De ahí el nombre de la planta de la inmortalidad, planta de la eterna juventud. Depende de qué cultura estemos hablando. En realidad, en toda la franja cálida de la Tierra se han criado salvajemente e incluso las han cultivado. En toda la franja cálida de la Tierra hay aloe veras, ya que es una planta semitropical, tropical y semitropical. Aguanta bastante los cambios de temperatura. No es necesario que sea una temperatura tropical, así propiamente dicho. En Asia la han estado utilizando desde épocas inmemorables. Por su historia, los japoneses, la que más les favorece o la que más aprecio tienen es una llamada aloe ferox. Esta planta no es tan alargada. La aloe vera acostumbra a tener unos 80 centímetros de longitud y un peso en planta adulta sobre los 800 gramos a 1,1 kg. Esta sería la nuestra, la que popularmente conocemos como aloe vera. Eh, ¿Por qué? A nosotros nos interesa muchísimo porque da una gran producción de pulpa, es fácil de criar y bueno, en nuestro clima se aclimata bastante bien. Sí que es cierto que en el sur de España se cultiva bastante bien, ya que su origen está en el norte de África, en Canarias. En Canarias es el rey de las aloe veras, es el reino de las aloe veras está en Canarias. Eh, Ya desde la época de Colón, que la utilizaban los monjes franciscanos, que eran grandes conocedores de las plantas medicinales, la llevaban en los viajes al nuevo continente y gracias a ello conseguían aliviar dolencias y enfermedades de muchas personas. Por eso no es una cosa reciente que parece como si se haya descubierto hace 2 días o haya salido de un laboratorio. Esta es una planta, no es un cactus, hay que tener muy en cuenta que se le parece, quizás un poco por las espinas, pero no tiene nada que ver con un cactus. Es de la familia de las liláceas, de las plantas grasas, familia de las cebollas, los ajos, los espárragos. Por tanto, es una planta completamente comestible y la recomendación que yo haría es que se consuma habitualmente, siempre que se pueda, natural, tal y como está esta aquí. Volviendo a su historia, me gustaría decir, había un conquistador que es llamado Alejandro Magno, que bueno, dicen que conquistaba continentes. Bueno, pues en aquella época las guerras se hacían cuerpo a cuerpo y las heridas eran unas heridas de arma, de corte, de espadas, de cuchillos. eh, y llegó a conquistar una isla llamada Socotra. Esa isla está en el sur de Arabia, porque se criaban salvajemente muchísimas aloes. Tanto este tipo, Barbadensis Miller, como otras variedades. Es una isla muy especial, es una isla que tiene una vegetación que quizás no la haya en ninguna parte del mundo. Bueno, pues Alejandro Magno se interesó por esa isla para poder acaparar las aloes, para poder ayudar a sus guerreros en las heridas y poderla aplicar. Hay que pensar, yo lo he probado en mí mismo, que
Cualquier herida que se trate con aloe vera no se infectará nunca, tanto sea de comadura como si es de corte. Yo siempre que he tenido un corte y he prohibido testimonios de personas que lo han empleado, es un gran desinfectante y evita las infecciones totalmente. Bueno, en su historia han habido muchas etapas que depende de qué cultura, depende de qué continente, la han empleado con mucho éxito y además con un gran interés por sus cualidades, sus virtudes. Por eso nada más hay que ver su composición química, que con sus 250 principios activos conocidos, que tiene más, porque cada vez que le quieren hacer un análisis para ver su composición aparecen más principios activos. Eso ya nos dice las cualidades que tiene esta planta, tanto de alimentación como de curación propia, o para ayudar al cuerpo a autocurarse, porque en realidad quien se cura es el cuerpo, nada más necesita la herramienta que le ayudemos al cuerpo a cicatrizar, a curar una infección, y esa ayuda en la aloe vera la encontramos. Hoy en día, en el continente americano, es muy conocida, allí la llaman sábila, es una planta que la saben utilizar, la saben comer en batidos, en forma natural, crudo, la saben aplicar en distintas partes del cuerpo. Y bueno, sobre su historia, yo creo que es nada más recalcar que no ha salido de un laboratorio o que es conocida de hace 2 días, sino que es un producto que tiene miles de años y ahora ha habido una mala información. Quizás sería el momento de volver la vista atrás y empezar a dar una información como Dios manda a las personas que la quieran utilizar. Bueno, yo para cualquier consulta os podría recomendar que visitaseis mi página, que se llama mialoevera.com, y quizás, pues bueno, las dudas que podamos disipar, encantados estaremos.